ama a Jehová, porque a su imagen Él te creó. Y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti se dio. Cántelo. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Ama quien tanto a ti te ama, a ti te ama. Piensa en quien nunca te olvidará, te olvidará. Busca a quien siempre, busca a quien siempre ansía encontrar, bríndale honra, que Él te va a amar. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, Señor, gracias por tanto que has hecho por nosotros sin merecer nada, pero siempre estás, Señor, a nuestro lado para acompañarnos en el camino. Gracias, Señor, te amamos, Dios. Amén. Aleluya. ¿Nos dan tiempo de cantar una más? Pero vamos a invitar al conjunto de los hermanos Elim, porque vamos a cantar esta tarde juntamente con ellos. ¿Qué le parece? ¿Ah? Y esto es algo de lo que nosotros nos estamos gozando, primera vez que lo hacemos, pero qué privilegio y qué honor. Gracias, Pastor Santos,
Gracias a los jóvenes, a estos muchachos, unos no tan jóvenes, ¿verdad? Pero ya nos andamos ahí persiguiendo. Pero qué bendición poder compartir excelentes músicos, pero sobre todo excelentes personas, siervos del Señor que han dedicado su talento para honrar el nombre del Señor. Así que nos sentimos privilegiados y vamos a cantar unos cantos que yo sé que la mayoría conocen, así que póngase de pie por favor usted para que nos acompañe, para que juntos cantemos con gozo, con alegría a nuestro Señor. Y recuerden que allá afuera están las playeras de los 50 años, por si ustedes quieren colaborar, ahí lo pueden hacer. Y antes, rapidito, así les voy a presentar a unas personas muy importantes que nos acompañan en este día. Y voy a empezar por acá, por doña Rosalía, que es mi madre. Y más allá, más atrasito, está mi esposa Andreita. Así que ahí está Andreita. Si usted quiere saber un poquito más y cómo habla mi esposa de bonito, lo invito a que vaya al canal, al programa de televisión que se llama Familia Activa. En Familia Activa, ese es el programa de televisión de los Voceros de Cristo. Lo conducimos juntamente con mi esposa y ahí usted se va a dar cuenta de lo guapa y lo bonito que habla mi esposa. ¿Ve? Y por ahí también anda nuestro hijo Álvaro Sebastián. ¿Dónde está? El tercer Álvaro de la familia. Ahí está, mire, esa belleza. Sacó todo lo guapo y lo inteligente del papá. Y con pelo, mire que es lo mejor. A él sí le pusieron pelo. Bueno, y de este lado tenemos a Kerim, que es la persona que nos apoya, es un miembro de nuestro equipo de trabajo desde Guatemala, así que un aplauso al Señor por la vida de Kerim Morales. Y aparte eso es el baterista de nuestra banda, así que nos sentimos contentos de poderlo tener con nosotros. Bueno, vamos a cantar. ¿Ya? ¿Están listos? Bueno, dice que en 10 minutos van a estar listos los hermanos.
Aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. Que el Señor les bendiga. Y muchas gracias por este tiempo. Recuerden orar por nosotros, por favor. Y nosotros lo estaremos haciendo por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Ánimo. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios por la vida de nuestros hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo, les siga usando. También damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano pastor general, nuestro hermano Mario Vega, pastor general de Misión Cristiana de Liga Internacional. Tenemos el privilegio que el Señor nos permite que esté Él con nosotros en esta hora, hermanos, y Él es el portador de la palabra del Señor. Así que les voy a pedir, nos pongamos de pie, le demos un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor y vamos a recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Tengo acá unas peticiones de oración que han enviado. Vamos a orar por ellas ya al final de la enseñanza. Pero mientras tanto quiero invitarle a poder abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos el capítulo número 2. Ahí vamos a leer la escritura para la reflexión de la palabra que vamos a recibir en esta oportunidad. Al mismo tiempo quiero aprovechar para saludar a nuestros hermanos allá en El Salvador que nos están escuchando a través de Radio Restauración en el 100.5 del FM, y también a los que nos ven a través de el canal de televisión, el IMTV, que es el canal 27, allá cubriendo todo el territorio nacional. Así que para nuestros hermanos y hermanas en El Salvador, enviamos nuestro saludo desde acá. Amén. Gloria a Dios. Leamos entonces la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el versículo 36. Nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la palabra de Dios contiene diversos relatos, historias de hombres, mujeres de Dios, familias, que en la época en que fueron escritos los libros de la Biblia, ellos tuvieron que afrontar en la vida, como todas las personas, diversas dificultades. Pero también, hermanos, he sabido que Dios estaba del lado de estas personas que temían su nombre, y por esa causa las historias siempre tienen un buen final. Tenemos
por ejemplo, la historia de Abraham, al cual el Señor posteriormente le cambiaría nombre para llamarlo Abraham, el cual era ya un hombre viejo. Su esposa era una mujer estéril y también había envejecido. Pero el Señor lo invitó a salir de su país, de su familia, y le dijo: yo te voy a llevar a otra tierra, la cual te la voy a dar toda, y ahí vas a ser, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas que están en los cielos. Abraham le creyó a Dios, y así es como él abandonó su país, su familia, y se fue a una tierra donde él nunca había estado. Caminó varios miles de kilómetros hasta que el Señor le llevó a lo que posteriormente se llamaría la tierra de Canaán. Y allí Abraham se establece y comienza a pasar el tiempo, y la promesa que Dios le había dado de que él sería padre de multitudes no se cumplía. Los años transcurrían, y al ver que el tiempo pasaba y él continuaba envejeciendo, entonces su esposa le dijo: mira, aquí está mi criada, ten con ella un hijo, ya que yo no te puedo dar uno. Abraham accedió, y es así como nació su primer hijo, al cual le puso como nombre Ismael. Pero apenas había nacido el niño cuando Dios le habla y le dice: mira, él no es el que te va a heredar, él no es el hijo que yo te dije que te daría. Abraham tuvo que esperar todavía más, y cuando él ya tenía 20 años de espera en la tierra a donde Dios lo había llevado, finalmente su esposa concibe y da a luz y nace su primer hijo, de acuerdo a la promesa, el cual recibió el nombre de Isaac. Más adelante Sara habría de morir. Al morir, Abraham tomó otra esposa, con la que tuvo 6 hijos más, y así comenzó a cumplirse la promesa del Señor de que él sería padre de multitudes. De manera que es una historia de fe en la cual al final Abraham alcanzó las promesas que Dios le había dado. Pero luego también él habría de tener un nieto que recibió el nombre de Jacob. Jacob fue un hombre a quien su hermano llegó a odiarlo de tal manera que lo quería matar, y esto hizo que Jacob tuviera que huir. Igual él caminó miles de kilómetros, pero en la dirección opuesta, huyendo de su país. Y al llegar por aquella tierra encuentra a los que habían sido descendientes, o eran parientes más bien de su mamá. Y sucede de que él ahora estaba pobre, exiliado, sin familia, solo, y comienza a trabajar. Pero ya trabajando conoce a una muchacha de la cual se enamora. Ella se llamaba Raquel, y llegó a un acuerdo con el padre de la joven que si él trabajaba 7 años para él, adquiriría el derecho de poderse casar con Raquel. El padre estuvo de acuerdo. Pasaron los 7 años, y transcurridos los 7 años, sucede que el padre no le da a Raquel, sino que le da a la hermana, que se llamaba Lea. Y cuando Jacob se da cuenta del engaño, él se siente muy molesto. Entonces va y le reclama al que ahora ella era su suegro, y le dice: mira, yo trabajé por Raquel, no por Lea. Y el suegro le respondió algo que no sabemos si era cierto o no era cierto, pero lo que le dijo es que aquí en nuestra tierra no tenemos la costumbre de que la hija menor se case antes que la mayor.
por eso te di la mayor. Pero le dijo, si tú trabajas para mí otros 7 años, entonces te voy a dar a la que tú deseas. Jacob accedió a trabajar otros 7 años, y así fue como finalmente se casó con la persona que él amaba. El tiempo siguió pasando, pero él no tenía nada más que a sus esposas. Y entonces le dijo al suegro, mira, yo quiero hacer algo para mí en mi vida. Ya pasaron 14 años y todo lo que yo he trabajado ha sido para enriquecerte a ti, pero yo no tengo nada. Yo quisiera que tú me dijeras cuál va a ser mi salario. Y entonces su suegro le dijo, mira, vamos a hacer esto. Todas las ovejas que nazcan y que sean blancas o que sean negras, esas van a ser mías. Pero las ovejas que tengan manchas o que sean pringadas, esas van a ser las tuyas. Y entonces Jacob estuvo de acuerdo. Bueno, está bien. Pero ese mismo día su suegro tomó todas las ovejas que eran manchadas o pringadas y las mandó lejísimos, 3 días de camino, de manera que solo quedaron en el rebaño de Jacob o las ovejas blancas o las ovejas negras. Es decir, era imposible que pudieran tener descendencia manchada o pringada, porque esas las habían enviado lejos precisamente para que no se mezclaran y que Jacob no tuviera salario. Pero Dios estaba viendo todas las injusticias que le hacían a Jacob, y Dios intervino de manera que milagrosamente y contra toda ley de genética comienzan a nacer ovejas pringadas y manchadas. Y resulta que las ovejas pringadas y manchadas eran las más fuertes, las más robustas, las que tenían más descendencia. En tanto que las que eran blancas o negras, que eran las de su suegro, eran las más débiles. De manera que el ganado, el rebaño de Jacob se fue engrandeciendo hasta que llegó a ser un hombre muy rico, muy poderoso. Y entonces decidió volver a la casa de su padre, porque él le había hecho una promesa al Señor. Cuando él huía solo, pobre, sin nada, él le hizo una promesa a Dios. Y la promesa fue: Señor, de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el diezmo para ti. Y ahora Dios lo había hecho rico y él no había dado nada. Pero como a Dios nada se le olvida, entonces le dijo a Jacob: ¿qué pasó con lo que me prometiste? Y Jacob dijo: bueno, tengo que regresar. Y si al regresar mi hermano me mata, pues entonces que así sea, pero yo tengo que cumplirle a Dios. De manera que él salió de regreso con su campamento. Tenía 2 campamentos en realidad, porque tenía mucho ganado, muchos siervos, mucha riqueza. Venía ahora con una familia numerosa. Traía 12 hijos y una hija, que era la única niña. Todos los demás eran varones. Y cuando finalmente se encuentra con su hermano, resulta que su hermano ya no lo quería matar, sino que lo recibe, lo besa, lo abraza. Y así viven juntos hasta la muerte de su padre. De manera que es otra historia que termina con un buen final, de un hombre que sufrió tanto, pero finalmente Dios le dio todo lo que él merecía. Este Jacob tuvo otro hijo, el que se llamó José. Y José es una de las historias más apasionantes que tenemos en la Biblia, de cómo él fue odiado por sus hermanos, porque él tenía sueños. Y en estos sueños él veía que se iba a convertir en el más importante de sus hermanos. Por eso sus hermanos lo odiaron y decidieron matarlo. Y en una ocasión que estaban lejos de casa, ellos dijeron: hoy llegó el momento de matar al soñador.
Y cuando José finalmente llegó donde ellos, el hermano mayor, el mayor de todos, que se llamaba Rubén, él dijo: hombre, no lo matamos, no lo matemos, porque al fin y al cabo es nuestro hermano. Entonces decidieron arrojarlo dentro de un pozo y dijeron: bueno, que ahí se muera. Dijeron: ahí dejémoslo. Pero el plan del hermano mayor era sacarlo después y devolverlo a su papá. Pero sucedió que mientras comían los hermanos, no estaba Rubén en ese momento. Vieron que venía una caravana de mercaderes ismaelitas, dice el libro de Génesis. Entonces dijeron sus hermanos: hombre, ¿para qué lo vamos a dejar morir ahí? ¿Qué ganamos con que se muera? Mejor vendámoslo como esclavo. Así, aunque sea algún dinerito, nos va a quedar. Lo sacaron, lo vendieron como esclavo, se quedaron con el dinero, y cuando su hermano mayor vino, ya no lo encontró. Y él dijo: ¿dónde está el muchacho? ¿Qué pasó con él? Y le dijeron: tranquilo, no le ha pasado nada, si lo que hicimos fue venderlo como esclavo. Toma, aquí está la parte del dinero que te corresponde. Así José es llevado a Egipto, y después de ser el hijo favorito de un hombre rico, se convierte en un esclavo. Y estando en Egipto, Dios comienza a prosperarlo. En todo lo que él hacía, Dios tenía la bendición. Entonces, el jefe de él, que era un egipcio que se llamaba Potifar, comenzó a ascenderlo y ascenderlo y ascenderlo, hasta que finalmente él era el que administraba todas las propiedades y las tierras que este oficial del rey tenía. Pero como dicen que una desgracia nunca llega sola, la esposa de Potifar se enamoró de José, porque él era joven y era atractivo, dice la escritura. Entonces comenzó a seducirlo, pero José no quería, porque José le decía: mira, tu esposo tiene toda su confianza en mí, todo él me lo ha entregado para que se lo administre, excepto a ti, porque tú eres su esposa, y por lo tanto él nunca te va a entregar a mí. Y además, ¿cómo habría yo de cometer un pecado tan grande como Dios? Así que, contra Dios, así que no. Y se negó por mucho tiempo, hasta que un día la señora lo agarró por la fuerza. Pero entonces José se guiñó, salió huyendo, pero el manto le quedó a la señora, y la señora comenzó a gritar. Llegaron los otros sirvientes y dijeron: miren, el esclavo hebreo que trajo a mi esposa trató de violarme, pero huyó. Cuando yo grité, él huyó, pero alcancé a quitarle el manto. Entonces, esa era una falta grave que supuestamente José había cometido. Por lo tanto, lo meten a la cárcel, y estando en la cárcel está ahí como un criminal. Pero aún en la cárcel, Dios comienza a prosperarlo de nuevo, de manera que el carcelero comienza a confiarle ciertas responsabilidades administrativas dentro de la cárcel. Un día también cayeron presos el copero y el panadero del rey, del faraón. Y un día, una mañana, José los encontró tristes y les dijo: ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Y ellos dijeron: es que anoche los dos soñamos y no sabemos qué significan los sueños. Entonces José dijo: bueno, yo tampoco sé, pero hay un Dios en los cielos que él puede revelar los sueños. Cuéntenmelo, tal vez puede interpretarlo. Y vino el primero y dijo: pues yo soñé que tenía en mi mano unos racimos de uva, y que yo las apretaba, sacaba el jugo y se lo daba al faraón. Eran 7 racimos. Entonces le dijo José: mira, los racimos son días. Dentro de 7 días el faraón te mandará a llamar, y entonces vas a ser restablecido en tu posición. Y entonces el panadero, que oyó la interpretación, dijo: qué bonito, entonces te voy a contar el mío, tal vez yo también tengo buena suerte.
Y digo, yo soñé que tenía 7 canastillas de pan sobre mi cabeza y que venían las aves del cielo y comían del pan. Ah, le dijo José, mira, las 7 canastillas también son 7 días. Dentro de 7 días el faraón te va a colgar y vas a morir, y las aves vendrán y se van a comer tu carne. A los 7 días era el día del cumpleaños del faraón. Y el faraón en su alegría dijo, miren, vayan a llamar al copero, que vuelva a servirme la copa. Y volvió y se la sirvió. Y a ese panadero inútil, a ese, ahórquenlo. Y lo ahorcaron, tal como José lo había interpretado. Pero antes de que ellos salieran de cárcel, José les había dicho, mire, yo estoy aquí injustamente. Me acusaron injustamente por una señora ahí que quería estar conmigo y yo no quise. Cuando se cumplan los sueños, por favor, usted, copero, que va a llegar delante del faraón, dígale mi caso para que él me saque. Y efectivamente el copero es restablecido, sale, llega delante del faraón, pero dice la Biblia que se le olvidó a José. Siguió injustamente preso. Pasó el tiempo. Y después de un tiempo sucede que el faraón también tiene un sueño. Bueno, 2 sueños en realidad. Tuvo un sueño, despertó, se asustó, se volvió a dormir y volvió a tener otro sueño y despertó asustado. Y al día siguiente él estaba preocupado. Mandó a llamar a los adivinos, a los sabios, a todos les contó su sueño y nadie pudo interpretárselo. Entonces el faraón estaba asustado porque él sabía que era un sueño importante, pero no sabía qué significaba. Entonces fue que el copero se acordó y le dijo, mire rey, por favor perdóneme, pero cuando yo estuve preso, ahí había un joven, un hebreo, y tanto el panadero como yo tuvimos un sueño y él nos los interpretó, y de acuerdo a la interpretación así ocurrió, y él nos pidió ayuda, pero a mí se me olvidó. Pero hoy, ante esta necesidad, recuerdo, mándelo a traer y él sí va a poder interpretarle su sueño. Entonces el faraón da la orden y dijo, traigan a ese hebreo. Sacan a José, lo bañan, lo rasuran, lo visten para que se presente delante del faraón. Y el faraón le dice, oye, me han dicho que tú puedes interpretar sueños. Y José le dice, no, no puedo. ¿Quién puede? Dios. Yo no soy quien puede interpretar los sueños. Pero cuéntame el sueño y esperemos que sea Dios. Entonces viene el faraón y le cuenta el doble sueño que había tenido. Y José le dijo, mire, los 2 sueños es uno mismo, tiene un mismo significado. Lo que Dios le está diciendo es que vendrán 7 años de abundancia sobre la tierra. Habrá tanta abundancia como pocas veces la ha habido en Egipto. Pero después de eso vendrán otros 7 años de escasez. Y cuando la escasez venga, habrá tanta hambre que se van a olvidar los 7 años de abundancia que hubo. Y que usted haya soñado 2 veces la misma cosa, significa que esto ya va a ser, que Dios se apresura a hacerlo. Pero no se detuvo ahí José, sino que le dijo, entonces usted, faraón, lo que debe hacer es prepararse. Lo que tiene que hacer es recoger cosecha durante estos años de abundancia. Construya silos, construya graneros por todo el territorio. Y usted ponga un impuesto para que se pueda reunir y ahorrar la mayor cantidad de grano que se pueda durante los 7 años de abundancia. De manera que cuando venga la escasez, usted tenga de dónde echar mano y el pueblo pueda sobrevivir. Y el faraón se quedó sorprendido y dijo, ¿a dónde voy a encontrar a otro hombre más sabio que este? Lo nombró a él gobernador de Egipto y le dijo, tú vas a tener poder sobre todos, te doy autoridad sobre todos en este reino, solo sobre mí no, porque yo soy el faraón, pero después de mí tú eres el que tiene toda autoridad. Y así es como José es exaltado, se convierte en el gobernador de Egipto, ahorra durante los primeros 7 años. Cuando viene el hambre, ya no había alimentos en toda la tierra, pero entonces la gente vino delante de Faraón y le decía, queremos comer, queremos comer, queremos comer.
Y el faraón dijo, miren, no me reclamen a mí, vayan y díganle a José. Y llegaron donde José. Dice el faraón que vengamos, que tenemos hambre. Claro, les dijo, aquí hay grano. Aquí hay grano y hay grano para todos. Eso sí, cayendo cada uno con su dinerito. Vamos a venderlo, no es gratis, es regalado. Y entonces abrió los graneros y comenzó a venderle a toda la gente hasta que la gente se quedó sin dinero. Al año siguiente volvieron a llegar. José, aquí venimos, ya no tenemos dinero. Hoy sí, va a tener que ser gratis. ¿Qué es gratis? Dijo José. Nada de gratis. Traigan su ganado. Y a cambio de su ganado, yo les voy a dar grano por un año más. Llevaron el ganado. Entonces dijo José, bueno, de aquí en adelante, todo el ganado de Egipto le pertenece al faraón. Y el faraón los contrata a ustedes para que le cuiden su ganado. Así que aquí está el grano. Comieron un año más. Al siguiente año volvieron a llegar y le dijeron, José, hoy ya no tenemos ni dinero, ni ganados, nada. Entonces, danos de comer. ¿Cómo que no tienen nada? ¿Y las tierras que tienen? Entréguenselas al faraón. Y todos se entregaron sus tierras. Y dijeron, bueno, ahora todo el territorio de Egipto le pertenece al faraón. Así que aquí hay grano por otro año más. Y la gente comió. Al año siguiente volvieron a llegar. José, hoy sí va a tener que ser gratis. Porque ya no tenemos dinero, ya no tenemos ganado, ya no tenemos tierra. Entonces, danos de comer. ¿Cómo que ya no tienen nada? Dijo José. ¿Y ustedes? Véndanse como esclavos al faraón. Véndanse ustedes con sus familias y sean esclavos del faraón, y el faraón les dará de comer. Porque así era la ley. Que si uno tenía un esclavo, tenía que alimentarlo. Es como que si usted tuviera una gallinita, es su gallina, pero usted tiene que darle de comer, si no se le muere. Y una gallina muerta no sirve para nada. Entonces también, esclavos muertos, ¿para qué sirve? Entonces dijeron, bueno, está bien, todos vamos a ser esclavos del faraón. Y como eran esclavos, así es como comieron y sobrevivieron. De manera que faraón llegó a tener riquezas, hermano, que jamás se imaginó. Él era el dueño de todo. Todos los ganados eran de él. Todas las personas eran de él. Todo el dinero de Egipto era de él. Y había tanta abundancia que incluso José comenzó a alimentar a su familia, perdonó a sus hermanos porque lo habían vendido, y de esa familia, siglos después, habría de nacer Jesús, nuestro Salvador. Así es como fueron preservados. De manera que es otra historia que tiene un buen final. Y hay más. Usted puede leer, por ejemplo, la historia de Job, a quien Satanás acusa. Y le dice, es que si tú dañas a Job, si le quitas toda la riqueza que le han dado, Job te va a blasfemar en tu rostro, le dijo Satanás a Dios. Y Dios le dijo, hey, quítale todo y vas a ver que no, porque él de verdad me ama. Le quitó todo, le mató a los hijos, le quitó los camellos, le quitó los burros, le quitó, hermano, el ganado que tenía, le quitó los esclavos que tenía, lo dejó sin nada, hasta la salud le quitó, y por último hasta la mujer se le fue. ¿Y qué cree usted? ¿Que Job reclamó? No, lo que Job dijo fue, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver. El Señor dio, el Señor quitó, que sea el nombre del Señor bendito. Y no protestó en nada. Y la historia termina en que como Dios ganó, porque Job no reclamó, no protestó contra Dios. Entonces dice el final del libro de Job que le dio más hijos, más hijas, y que las hijas que le dio el Señor a Job eran las más hermosas de la tierra. Todos querían casarse con ellas. Le devolvió y le dio más riquezas que las que había tenido al principio. Vivió por muchos años y así tuvo un final feliz. Y hay más historias, como las que cuentan, por ejemplo, sobre todo los niños. ¿Ha oído la historia de David y Goliat? El gran hombre que salió a desafiar los ejércitos de Israel,
que todos le tenían temor, todos huían. Pero entonces apareció David, que era un adolescente, tenía, se cree que como 17 años en esa época. Y él es el que va decidido a enfrentar a Goliat. Y como él no tenía edad, era menor, él no podía estar en el ejército, él no podía manejar armas, no podía manejar escudo, no podía manejar armadura. Entonces digo, no, yo voy a pelear con lo que yo puedo. Y agarró unas piedritas y una honda, y con la honda fue y disparó una, le clavó la piedra en la frente a Goliat. Goliat cayó. David le saca la misma espada que él llevaba y le corta la cabeza, y es una gran victoria. Una historia que termina con un gran final. Estamos acostumbrados, hermanos, a ese tipo de historias que tienen un buen final, donde el bueno es vindicado, donde el justo termina triunfando, donde el que sufrió y fue tratado injustamente termina al final siendo bendecido. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando las historias no terminan bien? Y cuando los que ganan son los malos. Y cuando el héroe terminó muerto. Y para colmo terminó muerto injustamente. ¿De qué pasa ahí? Esa es la historia de Jesús, de la cual Pedro ahora está hablando. Porque aquí él, predicando por primera vez el Evangelio el día de Pentecostés, él viene y les comienza a hablar acerca de Jesús y les dice: ese varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Jesús fue un hombre que Dios lo respaldó, como ahí dice, con señales, con maravillas, de manera que podía darle la vista a los ciegos, podía hacer hablar al mudo, podía hacer oír al sordo, hacía andar al paralítico, levantaba a los muertos, liberaba a los endemoniados y enseñaba palabras de verdad. Como la escritura lo dice, él anduvo haciendo bienes. Eso es lo que Jesús hizo. Hizo el bien, mostró amor, mostró bondad, mostró compasión, mostró dedicación al necesitado, al enfermo. Enseñó palabras como nadie. Hermanos, sí, hasta la gente que ni sabe qué fue lo que Jesús enseñó, hasta la gente dice: no, si por la verdad murió Cristo. No sabe nada que dijo él, pero la gente sí dice: por la verdad murió Cristo. Y es cierto, a él no lo mataron por mentir. El problema fue que decía la verdad, que confrontaba a las personas hipócritas, que les hacía ver la realidad. A los que eran mentirosos, él les decía: ustedes son como tumbas blanqueadas, que por fuera están bien blancas, bien caleadas, como decimos, con cal, ¿verdad? Las pintan para que sean bien blancas, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Porque solo eran apariencias, pero por dentro había maldad. Pero cuando él señalaba esa maldad, ahí es donde lo odiaban y lo querían matar, y decían: pongámosle trampas. Y entonces le hacían preguntas difíciles, pero Jesús les contestaba de tal manera que salía adelante con más sabiduría. Y mientras más trampas él saltaba y las vencía, lo odiaban más y más y más, hasta que finalmente dice Pedro predicando: a ustedes lo prendieron, lo capturaron y lo mataron por medio de manos inicuos, crucificándole. Le dieron muerte. Entonces, al que había sido lleno de bondad, lleno de verdad, que había hecho tanto bien, que había consolado a tantas personas, que había sanado a tanto enfermo, que había liberado a tanto endemoniado, resulta que lo capturan
le hacen un juicio que fue un engaño, porque antes de juzgarlo ya habían decidido la sentencia, y la sentencia era condena a muerte. Y efectivamente lo condenaron. Fue a la cruz y lo mataron. Entonces, ¿cómo quedamos con esta historia? Que resulta que el bueno termina muerto y los malos son los que salieron con la suya, porque se deshicieron de él. Y nosotros sabemos que en el universo hay un principio, y es un principio de justicia. Y la justicia lo que nos dice es que el inocente al final será vindicado siempre, como ocurrió con Jacob, como ocurrió con Abraham, como ocurrió con José, como ocurrió con Job, como ocurrió con David cuando fue a pelear contra Goliat. Todos ellos fue su justicia, su integridad, su fe, su dedicación a Dios la que los vindicó y terminaron como héroes. Pero Jesús terminó muerto, clavado en una cruz. Entonces, ¿cómo queda el principio de justicia del universo? ¿O cómo queda el principio de la verdad? Que la verdad... El principio de verdad lo que dice es que la verdad siempre va a salir a luz. Jesús dijo: no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Jesús dijo: lo que se habla en secreto en las habitaciones, desde las azoteas va a ser gritado. Entonces, la verdad siempre va a salir a luz. Pero en el caso de Jesús, ¿cómo sale a luz? Si termina muerto, termina como un criminal. Pero como existe el principio de justicia, el principio de verdad, Dios no se podía quedar así. Y como no se podía quedar así, por eso es que hoy Pedro está anunciando el versículo que leíamos al principio. Sepa pues ciertísimamente, o sea, ni siquiera está diciendo sepan de cierto, no. Sepan ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron a manos de inicuos. Estos inicuos lo clavaron en el madero, lo mataron, eso hicieron ustedes, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo ocurrió esto? Ocurrió por medio de la resurrección. Por eso es que hay resurrección, porque la resurrección es la palabra final de Dios. Porque la gente dijo: bueno, lo matamos, lo logramos, vayan a enterrarlo. Y lo fueron a enterrar. Nos deshicimos de él. Porque la casa de Israel, dijo Pedro, lo crucificó. Pero Dios decidió hacerlo Señor. Y decidió hacerlo Cristo. Decidió hacerlo el Salvador. De tal manera que al tercer día Él se levanta de aquella tumba, un ángel descendió, removió la roca, un gran terremoto. Y el que había estado muerto resucitó. Por eso estamos hablando de Él todavía. Por eso es que el Evangelio nunca fue derrotado. Porque nos dice que al final la verdad siempre prevalecerá. La luz siempre resplandecerá. La justicia siempre prevalecerá.
Por eso es que hay resurrección. Porque es un universo donde Dios hace justicia siempre. Porque a veces uno se pregunta, mire, ¿y cómo es eso de que la hermana fulana, tan buena hermana que era, tan dedicada, y mire cómo la trataron, y mire el accidente que tuvo, y mire cómo murió? Y entonces, ¿dónde está el Dios en el que creía esta hermana? Allá, hermanos, en El Salvador me recuerdo que una hermana había ido al ayuno. Terminamos el ayuno y ella salió. Y resulta que para llegar a su casa ella tenía que atravesarse un bulevar allá muy transitado. Se bajó del bus llegando de la iglesia, y cuando ella trata, al final trompeta, cuando venga el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, ella resucitará primero, resucitará como un cuerpo de gloria, se va a levantar. Y aquellos que dicen, ¿dónde está su Dios? Él dirá, aquí estoy y vengo para recoger a mi hija, para llevarla a la morada eterna. De manera que Dios no le queda debiendo a nadie. Cuando Él dijo, al que misericordia, misericordia, al que justicia, justicia, al que verdad, verdad, eso se va a hacer realidad. Y si para eso, a veces ocurre en esta vida, hermano, a veces ocurre en la vida, como ocurrió con Abraham, con Jacob, con José, con David, con Job y con otros tantos en la historia. Pero a veces es hasta en la otra vida. Y el primero de ellos fue Jesús, porque lo que hicieron fue una injusticia, lo que hicieron fue un crimen, lo que hicieron fue un juicio amañado para condenarlo, lo que hicieron fue jugar con los contrapesos políticos de tal manera que obligaron a Pilato, que estaba seguro que Jesús era inocente, a que lo condenara. Pero no importa, no importa que Pilato haya sido cobarde o que Pilato estaba más interesado en su posición política que en hacer justicia a un condenado que él sabía que era inocente y el cual había tratado, según el Evangelio de Juan, de liberar en 3 oportunidades diferentes y la gente no lo dejó. Pero a ese que la casa de Israel rechazó y crucificó, hoy Pedro les está diciendo, sepan ciertísimamente, ciertísimamente, porque esta es la verdad, como quien dice, la verdad verdadera, la verdad de a de veras, diría un mexicano, ¿verdad? Pero es la verdad que no cambia, que a este que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. La piedra que los edificadores desecharon, Dios la escogió para hacerla la piedra principal, la del ángulo, la más importante de todas. Y eso es lo importante. Que Dios esté de nuestro lado y que nosotros sepamos que aquí en esta tierra, aunque nos traten mal, aunque todo mundo, hermano, no le dé ni las gracias de las cosas que usted hace, no importa, usted no se canse de hacer el bien. Siga haciendo el bien, siga haciendo lo correcto. A lo mejor usted es de las personas que dicen, por andar de bueno, toda la gente se aprovecha de mí. Viera todas las que me han hecho. No lo dudo, hermano, no lo dudo, pero no se canse de ser bueno. Siga haciendo el bien. Y si usted dice, pero ¿y en esta vida qué me voy a ganar? No sabemos si usted va a ser como la gente, como Abraham, como Jacob, como José, que en esta vida recibieron la recompensa. Puede ser, y también puede ser que no, que le toque como a Jesús, que termine olvidado,
que nadie lo recuerde. Pudiera ser. ¿Sabe? La primera persona que llevó el evangelio a El Salvador, esto fue en 1856, fue un misionero inglés que llegó para predicar el evangelio. Hermanos, le dieron de palos. Él tuvo que andar corriendo de una ciudad para otra porque si no lo mataban al pobre. Su primera esposa murió. En El Salvador conoció a otra salvadoreña, se casó con ella después de haber enviudado. Y entonces sucede que la señora también enferma, él se enfermó y entonces dijeron, bueno, si yo sigo acá me voy a morir. Entonces decide embarcarse, sale en barco hacia Nueva York, a los Estados Unidos. Un viaje que en esa época duraba meses, hermano. En el barco se agravó y cuando finalmente llegó a los Estados Unidos, que era donde supuestamente lo iban a cuidar y donde él iba a descansar, murió. Entonces llegó a que lo enterraran. Nunca nadie lo reconoció. Nunca nadie supo de la obra que él hizo, pero él fue, hasta donde se sabe en este momento, la primera persona que llegó a distribuir Biblias y folletos cristianos en El Salvador. No se sabe de alguien, o sea, no estoy diciendo que no pudo haber alguien antes de él, pero hasta este momento no se sabe de nadie. Él fue el primero. Entonces uno diría, bueno, qué injusticia. ¿Y sabe qué pasó? En Nueva York él fue sepultado como mártir. Así lo sepultaron, como mártir, que llegó a casa a morir. Entonces uno diría, bueno, entonces dedicó su vida a anunciar el evangelio. Lo rechazaron, lo apalearon, no lo ayudaron, no lo atendieron, perdió a su familia y luego pierde la salud y pierde la vida. ¿Y para qué todo eso? ¿Para que lo entierren? Pero la última palabra no ha sido dicha. Un día el Señor volverá por los suyos. Y entonces Él le dará a cada uno el lugar que le corresponde. Así que vale la pena, hermanos. Mire, como le digo, aunque no le den las gracias, aunque nunca le digan bien hecho, hermano, aunque usted no reciba nada a cambio, y aunque la gente le diga, mira, si en la iglesia para lo que sirve es para quitarte, pero nunca te da, puede ser cierto, pero uno no lo hace por eso. Uno no lo hace para que le den, uno lo hace porque sabe que es lo correcto. Y como es lo correcto, un día el Señor hará justicia, la luz resplandecerá, la verdad será conocida y usted será vindicado y bendecido por el Señor. Entonces dijo el Señor, el que venza, yo lo voy a poner como columna en mi templo y nadie lo sacará de allí. Nunca saldrá de ahí. Es como en un edificio, ¿verdad? La columna siempre está ahí. Siempre está ahí la columna. Entonces el Señor dice, al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahí va a estar, para memoria perpetua. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos y hermanas. Antes de orar, yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios y ahora se da cuenta de que al final de los tiempos, al final de la vida, o si no en la resurrección, pero Dios siempre hará justicia a los suyos. Si usted quiere ser parte de este pueblo al cual Dios vindicará, al cual Dios bendecirá, yo quiero invitarle para que hoy pueda recibirlo como su Salvador. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios, ahí donde está, por favor, levante su mano en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que es primera vez que necesita recibir a Jesús? Levante su mano, por favor, donde está y vamos a orar por usted. Es el momento para venir.
el dar la vida a Jesús, el servirle a Él, nunca lo dejará frustrado. Nunca terminará frustrado. Siempre Dios le honrará. Siempre el Señor lo vindicará. ¿Hay alguna persona entonces que lo hace? Levante su mano. Hágalo hoy. Hágalo en este momento, porque tenemos limitado el tiempo, pero aproveche. La puerta está abierta. Venga el Hijo de Dios. Queremos orar por usted. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, levante su mano también. Hermano, si usted se alejó, quizás se cansó y dijo: no, es que nadie me dio las gracias, nadie me reconoce nada, nadie ve lo que yo hago. Eso es lo que usted piensa. Pero Jesús dijo: aunque sea un vaso de agua que des a un pequeño, no perderás tu recompensa. Él recompensará siempre. ¿Quieres reconciliarte con Él? Levanta tu mano. Ven, aquellos hermanos, hermanas que se van a reconciliar, hoy es el momento de hacerlo. Levante su mano, venga. Vamos a orar. Acérquese, que hoy es cuando el Señor tiene la respuesta. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Levante su mano y venga, vamos a orar. Hoy es el momento para hacerlo. ¿Hay alguien que lo hace? Acérquese al Señor. Hágalo en este momento, porque vamos a orar. Pero si hay alguien, puede aprovechar en este momento para recibir al Señor Jesús por primera vez o reconciliarse. No deje pasar este momento. ¿Hay alguien que necesita venir? Hago la última llamada y vamos a orar. Si hay alguien que necesita venir para recibir al Hijo de Dios o necesita reconciliarse, hoy levante su mano y aproveche esta última llamada, porque vamos a orar en este momento. ¿Hay alguien? Vamos a orar al Señor por las peticiones que han enviado. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos llena de esperanza, de ánimo, de saber que hay una recompensa. El mundo no tiene la palabra final. Eres tú, Señor, quien más allá de la vida, más allá de la muerte, tienes la palabra final para tu pueblo. Te rogamos por aquellos que a través de televisión, a través de radio, a través de las redes, hoy se unen a nosotros a esta oración. Perdónales a los que te reciben por primera vez. Dale vida nueva, que puedan amarte, servirte. Ponemos ante ti las peticiones de oración. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.